¿Agrada esto a Dios? ¿Alguien alguna vez compartió la historia de la pequeña quien su madre la escuchó orar el Padre Nuestro? Con sus ojos fuertemente apretados y sus manitas juntas, preguntó, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿cómo sabes mi nombre? Lo que esta pequeña en verdad estaba preguntando. Un favor, pueden poner sus micrófonos en mute porque estoy escuchando lo que alguien conversa. Pongan en mute, por favor. Gracias. Ya. Ya. Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿cómo sabes mi nombre? Lo que esta pequeña en verdad estaba preguntando era, Dios, con tanta gente en el mundo, ¿cómo es posible que sepas mi nombre? Creo que a veces hasta los adultos se preguntan eso. Pero estoy aquí para decirte que Él sabe tu nombre y te ama. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Una vez que comienzas a conocer el amor de Dios por ti, no puedes hacer otra cosa más que amarlo también. Y cuando amas a Dios, quieres agradarlo. Creo que agradar a Dios es la verdad más importante que puedo compartir, especialmente en estos últimos días. Como dije en el capítulo 1, Dios puso esto en mi corazón y luego lo confirmó a través de varias escrituras. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Creo que hasta ahí, ¿no? Y ahí que continúe la que tú has designado, Tichita. Carmencita, tu micro. Ya. Ya. Dios merece ser adorado. Todas las cosas fueron creadas por su voluntad, no solo unas cosas, sino todas. Jesús, quien es nuestro ejemplo, dijo, ¿por qué yo hago siempre lo que le agrada? Juan 8:29. Ahí para leerlo esta frase y poder entenderlo, no es pregunta. No, dice porque él afirma, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice. Juan, sí, para entender. Yo hago siempre lo que le agrada, Juan 8:29. Yo ahí puedo comentar algo, ¿no? A veces vemos que Jesús es el ejemplo para todos nosotros, ¿no? Debemos imitarlo, ¿no? Y fíjense, si Jesús, siendo Jesús, en toda su época de su ministerio, cuando estuvo acá antes de la crucifixión, él tenía como principal objetivo obedecer a su Padre, que es Dios, ¿no? Entonces, él es el primero en querer agradarlo, obedecer. Entonces nosotros, con mayor razón, tenemos que obedecer a Dios. Acordémonos siempre de que hasta Jesús tenía ese mismo sentir, con mayor razón nosotros, ¿no? Si alguien quiere añadir algo a esto, puede hacerlo. ¿Sí? ¿O seguimos? Ya, sigue, Carmencita, sigue. Ya, nota que Jesús dice que siempre, no solo de vez en cuando, hace las cosas que le agradan al Padre. Todo lo que haga ahí, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. No importa qué tan pequeña sea la actividad, puedes hacerla con gozo como para Dios, solo para agradarlo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Enoc es una figura que representa a la iglesia. Seremos tomados o raptados, para que no veamos la tribulación. Como Enoc, nuestro testimonio como cuerpo de creyentes debería agradar a Dios. Bueno, acá antes de pasar, no es agrada, es agradar. Agradar a Dios debería ser nuestra meta suprema.
una meta que significa y cubre cada parte de nuestra vida. La pregunta no debería ser, ¿es esto correcto o incorrecto? La pregunta debería ser, ¿agrada a Dios? Ya. Sigue. Las mujeres de nuestro estudio bíblico saben que estoy muy en contra de las telenovelas. De hecho, les he hablado tanto de eso que quiero que mi epitafio diga: Kay odiaba que viéramos telenovelas. Te digo lo mismo que les dije a ellas. Lo que absorbes con tus ojos se refleja en tu actitud. Luego tus hijos lo absorberán. Sabiendo que los últimos tiempos están cerca, las profecías han sido cumplidas y Jesús viene pronto a llevarse a su esposa. ¿Quieres realmente llenar tu mente con telenovelas? La pregunta no es, ¿son las telenovelas buenas o malas? La pregunta es, ¿agrada al Señor si veo telenovelas? Y esto es ilimitado. Antes de que veas cualquier programa de televisión, antes de que entres a una sala de cine, antes de que leas una revista, pregúntale si lo que vas a hacer agrada a Dios. Deja que ese pensamiento dirija todo lo que haces y descubrirás muchas bendiciones que espera a la mujer que vive para agradar a Dios. ¿Quién continúa? Catita, y de ahí Carmencita. Yo, en los primeros días de nuestros retiros para mujeres, repartíamos papelitos con promesas de la Biblia impresas. Estas promesas habían sido oradas y repartidas a cada mujer. En uno de los retiros, el versículo que me esperaba en la cena del sábado era: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Y cuando los caminos de una mujer agradan al Señor, Él hace que sus enemigos estén en paz con ella. No mucho después de haber recibido esta promesa, Dios lo confirmó, seguro, sí, ¿no? Lo confirmó. Sí, así es. Había estado involucrada en una situación incómoda en la que alguien tenía conflicto conmigo. Y de la nada la persona me llamó y pudimos hablar del asunto. Fue hermoso. Dios es tan precioso y tan fiel para cumplir sus promesas. ¿Sigo? Sí, ¿no? Termina ahí. Si sabemos que todas las cosas fueron creadas por Dios y la meta en nuestra vida es agradarlo, ¿qué nos está deteniendo? ¿Qué nos evita agradar a Dios? Alguna contestará: pues realmente no conozco su voluntad. Otras honestamente dirán: yo solo quiero hacer lo que quiero. 9 de 10 veces, esa es la verdadera razón. La gente quiere hacer lo que quiere. Uh-huh. ¿Me escucharon? Porque me entró una llamada. ¿Me escucharon? Perfecto. Sí, sin problema. Ya. Si alguien quiere comentar, hágalo ahorita. Si no, seguimos. Ya. Creo que seguimos, ¿no? Ya. ¿A quién le toca? La raíz de todo. Los primeros pasos hacia vivir una vida que agrada al Señor es aprender qué le gusta y qué le disgusta. A veces, la razón por la que realmente no nos comprometemos de lleno a agradar a Dios es porque tenemos un problema en lo interno. Veamos las plantas como ilustración. Las plantas de casa pueden adornar tu casa, pero a veces tienen problemas. Esos problemas pueden ser internos, como mucha luz o insuficiente luz, tierra ácida o infestación de plagas. Otras veces el problema está en la raíz. Es invisible, pues darle luz, aire, agua y puedes
¿sí? Ahí cuenta. Y puedes limpiarle las hojas tanto como sea posible. Pero si el problema está en la raíz, ninguna de esas cosas le hará ningún bien. No va a ser una planta hermosa. Como las plantas de casa, nosotros también podemos tener problemas de raíz que nos evitan agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Crea que le hay? Que Le hay, se dice, no, acerca a crea que Dios. le hay. Esto Sí. es, Y es el galardonador de los que le buscan. No entiendo. Susanita, ¿puedes explicar este versículo, esta parte? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que hay fe, ¿no? Se refiere, y que es Sí. galardonador de los que lo buscan. ¿Estás Ya. ahí, Susi? Claro, sí, Ya, a sí, ver, estoy ¿puedes acá, parafrasear esto? por supuesto. Es importante saber que la fe es lo que nosotros estamos escuchando de Dios y que lo creemos, pero a veces nosotros racionalizamos las cosas y a veces se contradice con la palabra de Dios. Entonces, si tú no lo crees realmente, vas a entrar en duda. Y eso va contra la palabra de Dios. Entonces, no tienes fe. Pero si tú lo crees realmente, vas a poder agradar a Dios contra viento y marea. Viene aquí el ejemplo de Noé, ¿no? Que fue contra todo conocimiento, contra toda verdad, y él siguió contra toda presión y siguió en el objetivo, porque le creyó a Dios, por eso es uno de los padres de la fe. En cambio, si nosotros, ¿dónde está? Ya me perdí, porque si fe... No, no lo muevas, espérate. Ahí, ya, ahí, Ya, ya. ¿dónde está? Porque Sin fe es imposible por agradar. eso es necesario acercarnos a lo que Dios dice y creerlo. Y esto va a tener una repercusión realmente miren, el Señor nos tiene galardones, nos tiene premios, nos tiene coronas cuando lleguemos a su presencia. Por ejemplo, una de las coronas de Noé fue que hasta ahora, a través del tiempo, lo seguimos recordando, ¿no? Es el padre de la fe. Entonces, eso es lo que el Señor va a premiar, que tú no te contamines con el racionalizar las cosas, ni con tus costumbres, sino que le creas a Él. A eso se refiere este versículo. Ok, gracias, Susanita. Ahora sí, ¿a quién le toca seguir leyendo? No sé quién comenzó, a ver tu tichita. Sí, vamos a seguir ese círculo, Susi, Catita y Carmencita. Ya, perfecto. Ya. Y seguimos el mismo círculo, sí. Ya. No hay... ¿A quién le toca? Okay. Susi. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda parte del versículo explica por qué es necesario que se acerque, Que él que se hace. que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, ya se los expliqué, ¿no? Ya. Pienso en eso un minuto. Debes creer que le hay, puedes apresuradamente pensar, bien, qué bueno que quitamos eso del camino. Creo que es, por eso no tengo ningún problema. Él es Dios, es fuerte y poderoso. El problema es que Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una encuesta reciente dijo que 96% de la población americana declara
creer en Dios, pero es claro que vivimos en una sociedad secular y hedonista. Entonces debe haber más de esta creencia que simplemente cree que Dios existe. Esto es importante saber de que sí, Dios existe, pero no debemos robarle la gloria, ¿no? O sea, si es que se nos solucionó el problema, no es que nosotros lo solucionamos, es que el Espíritu Santo nos inspiró y nos guió al camino y nos dio la sabiduría para poder solucionar ese problema que Dios nos puso para que aprendamos algo, pero el Señor nos guió para solucionarlo. O sea, conclusión, ¿quién lo solucionó? Lo solucionó Dios. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o algún otro comentario? ¿O seguimos? Ya, seguimos. ¿A quién le toca, Tishita? A Catita. ¿Katy? Me toca, ¿no? Sí, a Sí. Katy. Sí. Ya. Dios es personal. Hebreos capítulo 11 es uno de los más conmovedores y vibrantes en toda la Biblia. Si tu fe parece débil, te animo a leer este capítulo lleno de aventuras de hombres y mujeres cuya fe en Dios cambió sus vidas. Por medio de la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11, de 33 al 34. Uno de ellos construyó un arca por 100 años en medio del desierto. Otro tuvo un bebé a los 80 o 90 años de edad. Otro llevó a cientos de miles de gentes a través del mar, creyendo que Dios dividiría el agua y haría tierra seca para que caminaran en ella. Era gente que no solo creía en una esencia por ahí en el cielo, era gente que no solo creía en una esencia por ahí en el cielo que causa que las flores abran y el sol brille. Ellos creían que Dios es personal, un Dios que sabe todos nuestros pensamientos y pesa todas nuestras acciones. ¿Sigo? ¿Algún Carmencita. comentario? ¿Sí? ¿Sigo? No escucho. No, Carmencita ahora. Mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que está Dios, que Dios está al pendiente de todo lo que a ti te respecta? Dice, ¿no? Él es un Dios personal que se preocupa por ti y está siempre presente. Es un Dios cuyos pensamientos son más que la arena del mar. Es un Dios del cual no puedes esconderte. Y si crees que puedes hacerlo, lee Salmo 139. El mundo está en desasosiego. El periódico lleno de historias de conflictos en el mundo. Escuchando ese tipo de noticias día tras día, será muy fácil perder la esperanza si no creyéramos en un Dios que está cerca y que tiene un plan para nuestra vida. Pero cuando estás completamente consciente de la presencia de Dios, te causa una respuesta en tu vida. Y cuando la conciencia de que se preocupa más por ti es porque el sol o la luna o cualquier estrella del cielo te impacta, afecta tu comportamiento. Después de todo, no murió por el sol o la luna o las estrellas, murió por ti. Susanita. ¿Algún comentario hasta ahí?
pregunta, algo que no entiendan, chicas, no tengan pena de decir no entendí, a qué se refiere, para poder avanzar bien y no, no pasar por lo que estamos, pasar por pasar. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Casi todo lo que ha mencionado acá son hechos que ya los conocemos, ¿no? Que en la Biblia los hemos conocido, así es que no sé si se han dado cuenta, se han acordado de algo a la hora de leer a quién se referían. ¿Alguien me puede decir a quiénes se referían? Sí, claro. A ver, dime. Ya, te voy a decir. Se refería a Noé, se refería a... Espérate, ¿dónde estás? Baja un poquito para ver Ya. Ya. las citas. Ya, espera. Ya, ahí. Ya. Ya las batallas. Por medio de... Conquistaron los reinos. Bueno, Josué y Caleb conquistaron los reinos cuando entraron a la tierra prometida, ¿no es cierto? Claro. Ya. O sea, Hicieron no vieron las circunstancias, ¿no? Espérate. No vieron las circunstancias. ¿Se acuerdan de que Abraham, cuando iba a entrar a la tierra prometida, enviaron 2 espías, a Josué y a Caleb y a 10 más, y todos vinieron con reportes contrarios, y los únicos que fueron positivos fueron Caleb y Josué? Y eso agradó a Dios, y ellos fueron los que Josué fue el que comandó el ingreso, la conquista a la tierra prometida, ¿no? Hicieron justicia y alcanzaron las promesas. Bueno, ahí tenemos a Abraham. Abraham era el primer juez, el que llevaba la batuta, llevaba la ley y hacía justicia. Pero hacía tanta justicia que era el único, al único que acudían, y entonces su suegro agarró y le dio un sabio consejo de que él se ocupara de las injusticias principales y que las otras la delegara, que formara a personas sabias que atendieran a todo el pueblo. Y así él podía ocuparse de lo principal. Después, y alcanzaron promesas, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, del pueblo de opresión, Dios les prometió, como nos ha prometido a nosotros, que siempre iba a estar con nosotros hasta ayer, hoy y siempre, hasta el último de nuestros días, y que Él nos protegería y que Él siempre nos guiaría. Y son promesas que también lo tuvo desde el principio el pueblo de Dios, que Él nos proveería de todo. Cuando estaban en el desierto les dieron de comer, o sea, nunca les faltó el alimento, nunca les faltó la protección, nunca les faltó la luz, porque cuando ellos avanzaban iba un fuego inmenso que cuando ellos acampaban había luz en el campamento porque había un fuego delante de ellos, y cuando ellos avanzaban había una nube que los guiaba por el camino correcto. Y así sucesivamente. Tendríamos que leer las promesas, ¿no? Que tenemos un montón en todo el tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Taparon la boca de leones, pues ahí tenemos a Daniel, que con Nabucodonosor hizo una estatua y dijo que lo tenían que venerar. Y Daniel, como no se contaminó y era fiel a Dios, no quiso pues reverenciar esta estatua. Entonces fueron acusados, y porque en realidad hubo un complot contra Daniel y sus amigos, y que iban a ser echados que iba a ser echado al pozo de león, ¿no? Y no querían a Nabucodonosor hacer eso, pero fue presionado y lo echó al pozo de los leones, y él estaba muy angustiado porque Daniel era su amigo, y
al día siguiente fue a ver al Pozo de Leones y vio pues que Daniel estaba feliz y contento con los leones como si fueran gatitos y salió ileso. Y a sus carceleros los echaron al Pozo de Leones y fueron despedazados, ¿no? Apagaron los fuegos impetuosos. Bueno, en los fuegos impetuosos realmente ahí tenemos también cuando igualmente Daniel y sus amigos no quisieron acatar una ley que también dio Nabucodonosor y lo echaron al fuego del horno, ¿no? Que lo calentaron 7 veces más y realmente ni el humo tenían ellos y fueron cubiertos por Dios, en el cual ellos testificaron que si tenían que morir, morirían y que Dios era todopoderoso y que los podía salvar si Él quisiera. Y realmente ahí fue donde Nabucodonosor dijo de que, bueno, sí, realmente existía un Dios todopoderoso, el Dios de Daniel. Y así fue conocido a través de los 7 reinos que reinaron, en el cual ellos estuvieron. Evitaron pasar a filo de espada. Bueno, ahí también tenemos a Abraham, ¿no? Cuando fue a rescatar a Lot de un campamento de los filisteos que habían encarcelado a la gente de Sodoma y Gomorra, y Lot se entera, y bueno, Dios le dio una estrategia para rescatar a su sobrino y le dieron la victoria total. Y así casi todas las guerras que tenían, el Señor siempre estuvo con su pueblo y los estuvo protegiendo y los hicieron victoriosos en las batallas que tuvieron. Sacaron fuerza de la debilidad. Ya, también cuando sacan fuerza de la debilidad sabemos de que hay una palabra en el Señor que en la debilidad del ser humano se glorifica el Señor, se manifiesta, ¿no? Se hicieron fuertes en las batallas, bueno, siempre Dios estuvo delante. Sabemos que por la palabra de Dios siempre Él pelea nuestras buenas batallas, que nosotros tenemos que descansar y creer en que Él es todo más que suficiente. Eso es decir que Dios es más grande que nuestros problemas y que hay que confiar que así nosotros pensamos que no es lo que nos conviene, siempre todas las cosas nos ayudan a bien y que a veces los caminos del Señor no son nuestros caminos, no es la solución que nosotros vemos, sino que, bueno, hay que confiar que Él hace todo para nuestro bien, porque Él tiene pensamientos buenos, agradables y perfectos para nosotros. Bueno, pusieron en fuga los ejércitos a los extranjeros. Pusieron en fuga ejércitos a los extranjeros. Bueno, es lo de las batallas. Podemos ver la batalla de Jericó, cuando el Señor entran primero a la tierra prometida y tienen que pelear con Jericó, pues, y es increíble cómo dando 7 vueltas alrededor de las torres del muro de protección de Jericó, que todos sabían que era indestructible, impenetrable, pero vino el pueblo de Dios y ellos no levantaron armas. Ellos simplemente siguieron la estrategia contra todo pronóstico del Señor, que era dar vueltas alrededor de Jericó, alrededor de 7 días, y la último día dar 3 vueltas, bueno, tocando, alabando y adorando a Dios, haciendo saber de que es el pueblo de Dios y que Dios reina ahí, y que en realidad el que pelea las batallas y el que da la victoria es el Señor. Bueno, y así podremos pasar por toda la Biblia, pero en otra oportunidad, ¿ya? Gracias, Susanita. En verdad, la que ha hablado tiene 40 años de estudiar la Biblia.
No me delates, amiga, no me delates. Ella ya está bueno, pero qué lindo. Yo recuerdo que para mí, me imagino que para algunas, también escuchar estas historias, a veces ni las entiendes, a veces no las valoramos porque no las entendemos. Por eso es tan interesante poder estudiar la palabra. Cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, porque la Biblia está llena de historias, no solamente, no es para entretener, ni para mostrar, wow, qué lindas historias, no, cada historia es para enseñarnos, o sea, para enseñarnos a tener fe, para enseñarnos a confiar en Dios, para enseñarnos que obedeciéndole a Él, las cosas son diferentes. La Biblia está llena de bendiciones, lamentablemente también están de maldiciones, y hay que conocer la palabra. Si no la conocemos, vamos a ir por el mundo sin aprovecharnos. Es como tener el manual del televisor y que nunca lo usas, y entonces tú tienes un televisor que solo sabes prender y apagar, ¿no? Nada más, no sabes hacer otra cosa que prender y apagar, y cuando después descubres que hay un montón de ventajas para poder sacar el jugo a ese televisor. Algo similar pasa con la palabra de Dios y con Dios. En la palabra de Dios tienes promesas, tienes enseñanzas, tienes ejemplos maravillosos de hombres que con su vida te enseñan, no porque sean hombres fuertes y que siempre hayan sido hombres de ejemplo, no. También nos enseñan la parte débil del hombre, ¿no? También no solamente hay, así como acá, gente que ha tenido mucha fe, como que han obedecido, también hay gente que no lo han hecho tan así, pero que ha habido un momento para ellos. O sea, que ha habido un momento de que ha podido arrepentir, como David, ¿no? Que él en realidad hubo un momento en su vida que cometió muchísimos errores, ¿no? Hasta fue criminal, ¿no? Y sin embargo dice que para Dios, el corazón de David era hermoso. Entonces, ¿cómo no te contradice ese término? Como si David mintió, engañó, mató. ¿Cómo puede Dios decir que es un corazón que a él le agrada? ¿Saben por qué es? Porque él, cuando descubrió su pecado, él se arrepintió. David se arrepintió y rectificó. Entonces, qué lindo, ¿no? Y eso que nos enseña a que nosotras podemos ir también con esa seguridad de que cuando cometemos errores y nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdona. Y no una, sino muchas veces, ¿no? Así que, chicas, yo en verdad es mucha información, pero si no ¿para qué la ponen ahí? ¿Para no entenderla? No. De todas maneras, ojalá que todo esto que Susanita dijo les dé una comezón para que algún día se pueda estudiar, ¿no? Para poder entender esta parte habría que estudiar por separado, suponte Génesis o Éxodo, ¿no? Y así diferentes libros que te muestran y vas conociendo, en todo eso lo vas conociendo a Dios, para poder saber qué es la voluntad. A veces decimos, ¿le gustará al Señor que haga esto? ¿Le gustará al Señor que haga lo otro? Y en la palabra, en su Biblia, en la Biblia, hay muchas cosas que te enseñan qué es lo que realmente le agrada a Dios para que podamos hacer. Así es que esto es para animarlas, no para desanimarlas, ¿ah? Con tanta información de golpe. Tómenlo por el lado bueno. ¿Sí? ¿Alguien puede comentar algo? Bueno, yo les voy a contar la experiencia que tengo ahora, ¿no? Ustedes saben de que ahora estoy con mis nietecitas y yo ya no les cuento Caperucita Roja ni Blancanieves. Les cuento Esther, Ruth, Sansón. En la Biblia realmente tenemos historias verdaderas y las niñas se sienten emocionadas y es una forma de mostrarle al Dios Todopoderoso que tenemos. Las animo a que en lugar de perder nuestro tiempo en cuentos mundanos, cojamos una Biblia. Hay una Biblia preciosa que es para niños, que es como los chistes de nuestra época y muy entendibles para los niños. Las animo a utilizarlo y es recreativo y es muy didáctico. Perfecto. Es lo mejor.
Ya, y alguien de las otras chicas pueden comentar algo de lo que escucharon. Tishita, o Carmen, Caticita, no sé quién más entró. Yo. Sí, Carlita. claro, Carlita, sí. Yo no sé quiénes están acá porque estoy solo mirando la pantalla de acá. Ya, te escucho, te escuchamos. Estaba atenta escuchando todo y qué interesante que siempre estemos pendientes de la palabra porque realmente necesitamos recordarla, ¿no? A veces lo nombramos en cada momento, cada versículo. Por ejemplo, el día de hoy he escuchado casi más de 3 veces Colosenses 3:23 desde que me he despertado y es que he estado durante esta semana algo, ¿cómo les puedo decir? Un poco triste, pero a la vez está desconcertada en toda esta situación que ha estado pasando en el país, pero muy aparte de eso, en el propio trabajo en el cual estoy, ¿no? Hace de que realmente la realidad te deprimas, ¿no? Y a veces puedas hasta renegar de Dios, ¿no? Pero realmente la palabra me impactó lo de Colosenses 3:23, el de agradar, ¿no? El de agradar con ese amor, con ese afán, como Dios nos ama. Realmente que nosotros de diferentes formas podemos expresar ese amor que solo Dios nos enseña, que solo Dios nos pone en el corazón. Y realmente hoy me desperté con esas ganas, ¿no? Con esas ganas de poder compartir mucho más del amor de Dios. Es maravilloso el tema del día de hoy porque experimento cada día y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y dejamos pasar el día cuando debemos de disfrutarlo en cada instante. Ese es mi compartir el día de hoy. Gracias, Carlita, linda, gracias. ¿Quién más? Caticita, ¿qué opinas? No sé, ¿no? Yo, No te compliques en querer decir algo bíblico, eso no te estoy preguntando, ¿ah? Te estoy Ya. preguntando qué opinas de lo que, cada cosa que se enseña, lo importante quizás, te pareció quizás que sí es necesario conocer la palabra para poder entender estos ejemplos, algo en referencia a todo eso, puedes decir algo. No, sí, la verdad que es importante conocer la palabra para poder saber de todas las historias que justo me tocó leer, ¿no? Claro que yo en algunas sí las reconocí dentro de todo porque, claro, yo era creyente, pero no conocía la palabra, ¿no? Era creyente de corazón, pero sí con ustedes, por ejemplo, aprendí, ¿no? Bueno, lo de Noé lo sabía desde siempre, lo que salió embarazada también a los, ¿no? Que tuvo un bebé a 90, los 80, Sara. 90. Sara, ¿no? Claro, que Sara, me imaginé, ¿no? O sea, es lo que yo conocía. La historia también que cruzó el mar. Esas historias básicamente sí las tenía presentes desde niña, ¿no? Que es más o menos lo que uno aprende, de repente, no sé, en el Claro. colegio, Sí, son las historias más o hasta en las conocidas. películas, ¿no? Que uno ve, Así ¿no? es. Para Semana Santa, por ejemplo, siempre normalmente veía, ¿no? Este tipo de películas que era lo único que daban en esa época, en esa fecha, ¿no? Pero ya ahora sí estoy conociendo más y estoy aprendiendo más, ¿no? Y a pesar de eso, tengo mucho más fe que antes, ¿no? A veces cuando me vienen las dudas, ¿no? De cuando me toca algo y digo, pero no, ya, ok, sí, ya, tengo que tener fe de que esto va a pasar y será porque tengo que aprender algo, ¿no? Pero por lo menos ya lo reconozco, ¿no? Antes seguramente no lo reconocía y me envolvía en las dudas y seguía una y un día y 2 días y seguía con las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos ahora me hago a veces la pregunta ¿por qué? Pero pum, reconozco al toque y recapacito y digo, no, ya, ok, sin dudas, ¿no? Y sin nada y voy ahí para adelante, ¿no? Y la verdad que eso me tranquiliza muchísimo, te digo, muchísimo en mis días, mi día a día, ¿no? Ahora, con el tema de mi hija, porque ya ella, bueno, a Dios gracias, ella está muchísimo mejor, tiene sus días todavía que le da la chucufleta, pero ya son muchos menos.
ella ha avanzado muchísimo y con ella también hablo muchísimo de la palabra y de Dios, ¿no? Y ella también a veces reconoce, ¿no? Reconoce cosas muy, muy importantes. Entonces, sobre todo yo más que tenía pues todo el tema de Aranza, más que nada, que eran las preguntas que me hacía a diario, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos aprendiendo con ella y aprendiendo de que tengo que aprender también, ¿no? Aprendiendo que tengo que seguir aprendiendo. Así Y es. nada, yo siempre ahí con la mano de Dios al costado y avanzando con mi paz. Qué bueno. Gracias, Caticita. Qué importante es eso, ¿no? Cuando a veces Sí. estamos viviendo situaciones difíciles y tratamos de resolverlos a nuestra manera, con todas nuestras ganas, con toda nuestra creatividad, hemos sentido de que no hemos llegado a un buen puerto, no hemos llegado a solucionarlo y nos hemos quedado con un sabor amargo, ¿no? Con una impotencia de no haber logrado. Pero ahora ya entendemos de que siempre lo tenemos que hacer con la fuerza que Dios nos da y que no necesariamente siempre vamos a tener ese terminar las cosas como nosotros quisiéramos, porque sabemos que todas las cosas, aunque sean malas, ayudan para bien. Y ahí también tiene que haber mucho de fe, porque si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vas a creer eso? Yo antes no entendía eso. Ay, no, todo lo que me pasa, aunque sea malo, es para bien. Yo decía, ¿qué? No lo entiendo. O sea, no tiene sentido para mí ese término. Cuando ya después he entendido, o sea, me maravillé en lo que significa, porque ¿cómo puedes decir eso cuando tú estás con una familia que está muriendo de cáncer? Puedes decir, todo ayuda para bien, o sea, no lo entiendes, pero ten fe que es así, porque ya sabemos que o sea, la muerte no es lo peor que nos pasa, eso tenemos que quitarnos de la cabeza, de nuestra mente, de todo, porque le tenemos un miedo a la muerte como si fuese, bueno, tendríamos que tenerle miedo a la muerte si morimos sin Jesús, ¿no? Pero ya sabemos que cuando morimos de la mano de Dios, pero de Cristo Jesús, que es el intercesor, el intermediario que tenemos, la muerte viene a ser algo lindo porque te vas a la presencia de Dios, ¿no? Lo triste es que cuando los que se mueran sin la verdadera relación con Jesús, ellos son los que realmente tendrían que tener miedo, pero para nosotros los que creemos ya no. Y puede haber de por medio que un ser querido parta. O sea, Dios no nos ha prometido de que el ser humano nunca va a dejar de morir, o sea, porque la gente vamos a tener que morir, pero Dios nos va a dar paz, nos va a dar entendimiento y todo tiene un propósito. Y realmente va a ser para bien cuando viene a tu vida esa paz, esa tranquilidad, y Dios va a trabajar en ti de una manera personal, ¿no? Entonces, es importantísimo creer y tener fe en cada promesa que Dios nos da en su palabra. Por algo la da. Bueno, chicas, a continuar, salvo que alguien quiera comentar algo, no sé si Carmencita o alguien, no quiero correr con la lectura, sino que querría que de alguna manera podamos ir participando. Si no, no hay problema, podemos continuar. A ver, Tishita, tú retoma, por favor. Ya. ¿A quién le tocaba? A Carmencita, creo, ¿no? No, a Katy. A Katy, desde Sin la Conciencia, ¿no? Sí. ¿En dónde nos quedamos? Sin la conciencia del amor de Dios. ¿En dónde está? A ver, yo no me ubico. A ver. Leímos todo lo que es Hebreos, esto de acá, ¿te das cuenta? Estamos en el último párrafo de Dios es personal. Ya, en el último párrafo. Sin la conciencia, en el penúltimo párrafo. Ok, ya, acá. Ya, ahí, ya. Ahora sí. ¿Quién va a leer? Catita. Yo, Ya. la conciencia de Dios, ¿no? Sí. Sin la conciencia del amor de Dios. Ya. Sin la conciencia del amor de Dios por ti y una fuerte convicción de que está cerca de ti, no te importará si lo agradas o no. La razón por la que vemos por la vida sin agradar, la razón por la que vamos por la vida sin agradar a Dios como debiéramos, no es porque el brazo de Dios se ha cortado, sino porque no tenemos la conciencia continua de ello.
y yo sufro de esto al igual que tú. Me impresiona que a veces puedo comenzar mi mañana con un devocional y después involucrarme tanto en algo que de pronto el Señor me habla al corazón y dice, Kay, no has volteado ni una sola vez a decirme, Padre, te amo. Mi esposo Chuck dice que la definición de impío simplemente significa vivir impío, ¿no? Sí. Ya. Ajá. La definición de impío simplemente significa vivir como si Dios no existiera. La persona impía dice, Dios no está aquí, está arriba, en el cielo, en algún lugar. No ve, no sabe y no le importa, por eso puedo hacer lo que quiera. Cuando tus elecciones y decisiones son tomadas sin consideración por lo que es la voluntad de Dios, es porque realmente no crees que está ahí. ¿Algún comentario? Sí, a mí me gustaría acotar algo. Ya, adelante. Miren, ¿saben qué? Es importante saber de que nosotros estando en la voluntad del Señor también somos tentadas, porque durante todo lo largo de nuestra vida vamos a estar siendo purificadas. Eso quiere decir de que no estamos libres de pecar. Y cuando nosotros caigamos, es que nosotros tenemos que saber de que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, es importante saber de que realmente nosotros es como un gimnasta, ¿no? Que tiene que estar ejercitando. Es importante que seamos fieles, seamos constantes, seamos disciplinadas en leer la palabra, en buscar del Señor y saber cada día más. No lo terminamos de conocer hasta cuando lleguemos a su presencia, o sea, hasta cuando realmente estemos delante de Él. Y mientras tanto, el enemigo nos va a tentar y no estamos libres de caer. Y para esto es que nosotros tenemos que seguir en los estudios y sentir ese hambre de la palabra y estar fieles a Él, porque es lo único que nos va a proteger, nos va a dar el escudo correcto para librar esas tentaciones y poder sobrepasarlas y poderlas aprobar la prueba que nos toque pasar. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Gracias, lo encuentran Susanita. en la Biblia. Sí, sigue, pensé que habías terminado. Entonces, yo les quería dar ese consejo para no sentirnos mal. Si nosotros caemos, ya sabemos el camino. Nos arrepentimos y el Señor es fiel para perdonarnos. Sí, ya casi terminó. Y que tenemos que arrepentirnos y el Señor es fiel para perdonarnos y seguir adelante. Lo importante es levantarnos y seguir adelante. Ok, gracias, Jencita. Gracias a ti, Susanita Chirinos. Bueno, chicas, creo que hasta ahí nomás vamos a leer, como somos pocas y hay información, ¿no? Nos quedamos, apunten dónde nos quedamos. Yo voy a ver las respuestas de las tareas, hasta dónde va, si es posible la 1 y la 2 quizás, para responderlas para la próxima semana, ¿ya?